Si prestan atención al versículo 1 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, os vais a dar cuenta de que empieza exactamente igual que como empieza el libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza la Biblia, Génesis 1:1. Y el Evangelio según San Juan empieza con la misma palabra, Bereshit. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. El apóstol Juan escribió 3 cartas que tenemos, gracias al Señor, en nuestras Biblias, cartas todas muy interesantes. El famosísimo libro del Apocalipsis, que es el último, donde nos cuenta todo el plan profético y todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y un evangelio que es completamente diferente a los otros 3 que también tenemos en nuestras Biblias. Si tú lees, por ejemplo, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hay muchas cosas en las que se parecen. Hay milagros que a lo mejor encuentras en Mateo, que después te los cuenta también Marcos o Lucas o viceversa, ¿no? Son muy parecidos esos 3 evangelios, aunque en algunos casos se da más énfasis a una parte del ministerio de Jesús que a otro. Pero sin embargo, el Evangelio según San Juan se estudia aparte de los 3 evangelios que acabo de mencionar, porque es completamente diferente. Es un evangelio completamente distinto porque no se escribió para evangelizar, se escribió para edificar a los creyentes, que es muy diferente. Mateo, Marcos y Lucas tenían en su mente pues alcanzar a personas a través de esas palabras, de esos milagros, de esas enseñanzas del Señor Jesucristo, y mostrarles que Él era el Salvador, el Redentor, el Mesías. Sin embargo, Juan le va a escribir a los creyentes, claro, creyentes judíos, creyentes griegos. Él sabe perfectamente que le van a leer todos los creyentes a lo largo de la historia, no solamente en su generación, sino también nosotros hoy en día. Por lo tanto, él tiene que ser muy selectivo a la hora de utilizar ciertos y determinados términos o palabras, porque a lo mejor en una cultura una palabra significa una cosa y esa misma palabra o término en otra cultura significa todo lo contrario. Seguramente si nos pusiéramos en esta tarde a mencionar ciertas y determinadas palabras que aquí son normales para nosotros, a lo mejor hermanos de otros países ni se atreverían a mencionarlas, o viceversa. Palabras que en otros países, en otras culturas, dicen con toda libertad, si las pronunciaran, si las utilizaran aquí, pues serían palabras tal vez para nosotros muy fuertes, ¿no? Por lo tanto, Juan tiene que tener mucho cuidado con los términos, con las palabras que va a utilizar, porque lo van a leer creyentes no solamente de origen judío, sino de todos los trasfondos culturales, incluso personas que vienen de la idolatría y vienen del paganismo. Por lo tanto, eres muy, muy cuidadoso en cada una de las palabras, en cada uno de los mensajes y enseñanzas que va a compartir en su evangelio. Él es consciente de que él no va a poder escribir todo. Él incluso lo dice en su evangelio. Todas las cosas que Jesús hizo, todas las cosas que Jesús dijo, yo no las voy a poder escribir, ni yo ni nadie, una por una. Y ahora utiliza una hipérbole y dice, si se hubieran escrito una por una las cosas que Cristo hizo, las cosas que Cristo dijo a lo largo de su vida, no cabrían, dice él, los libros en el mundo. Luego, él es consciente de que él lo que va a hacer es un pequeño resumen, por cierto, muy bien hecho, un pequeño resumen de la vida más extraordinaria que jamás ha existido, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, él va a escoger con sumo cuidado las palabras y por eso él empieza su evangelio con la misma palabra, repito, con la que empieza el Génesis, en el principio. Y él dice, en el principio. Ahora, si nosotros leemos Génesis 1:1, el principio que se nos relata ahí, lo que a continuación se nos va a decir en los siguientes versículos, el punto de partida es la creación. En el principio, ¿qué? Dios creó los cielos y la tierra. Y una vez que ha creado los cielos y la tierra, con esos cielos y con esa tierra va a seguir la obra creadora y te la cuenta a lo largo del capítulo 1 y parte también del capítulo 2. Pero sin embargo, Juan va antes de Génesis 1:1. Juan no arranca con la creación.
sino Juan se va a la eternidad. Ahora, la pregunta es, en Génesis capítulo 1, encontramos a Dios creando los animales, las plantas, el hombre, el sol, la luna, las estrellas, separando la luz de las tinieblas, separando las aguas de las aguas, etcétera, etcétera. Una obra extraordinaria, pero en ningún momento, en ningún versículo, en ninguna parte del capítulo 1 o 2, o en cualquier otra parte de la Biblia, encontramos a Dios creando la palabra. No hay ningún texto en la Biblia que diga que Dios creó la palabra, sino más bien todo lo contrario. Vemos que lo que Él utilizaba, algunos dicen como instrumento para crear, era su palabra. Ahora, cuando utilizamos un instrumento es porque con nuestras manos, con nuestra capacidad, no podemos llevar a cabo lo que con un instrumento sí somos capaces de hacer. Por ejemplo, un médico no puede operar con las manos. Tiene que tener instrumentos. Tiene que tener, en fin, una serie de aparatos, una serie de instrumentos que le van a ayudar a operar a esa persona. No es suficiente con tener el conocimiento. Puedes tener un gran conocimiento, saber lo que a esa persona le está pasando, dónde hay que cortar, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que hay que poner, pero sin instrumentos el médico es un cero a la izquierda, no puede. Un mecánico de un coche, solamente oyendo el ruido sabe lo que el coche le pasa, sabe la pieza que hay que cambiar, sabe qué es lo que le ocurre, pero si no tiene herramientas, si no tiene instrumentos, no puede reparar. Si nosotros decimos que Dios utilizó la palabra como instrumento para crear, estamos cometiendo una gravísima equivocación, porque estamos diciendo que Dios no es todopoderoso y ya no hace honor a ese nombre tan conocido que Él tiene, que es El Shaddai, que es el todo suficiente. Esa es la traducción literal de Shaddai. No es todopoderoso, sino es el todo suficiente. En otras palabras, el que no necesita de nada ni de nadie para hacer su voluntad. Amén. Por lo tanto, Él no va a utilizar su palabra porque por Él mismo es incapaz de crear, sino que vamos a ver en esta tarde algo muy interesante acerca de este primer versículo que dice, y lo vuelvo a repetir, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si leemos tranquilamente el versículo 1, nos vamos a dar cuenta de que la misma palabra, la palabra, es el mismo Dios. No se puede separar a Dios de la palabra, ni a la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿y cómo Dios puede hablar si no tiene boca? Esa es la grandeza de Dios, que es capaz de ver sin tener ojos, que es capaz de hablar sin tener boca, es capaz de oír sin tener oídos, y es capaz de tener un hijo sin tener esposa. Porque Dios es todopoderoso y hace honor a su nombre, el Shaddai. Él no necesita de nada ni de nadie para crear. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros qué interesante. Como Juan le va a escribir a todo tipo de creyentes, él sabe que una gran masa de creyentes en aquella época eran de origen judío. Pero cuando Juan escribe su evangelio, y con el paso del tiempo, la proporción se desequilibró. Dicen algunos historiadores que llegó a haber 100,000 creyentes no judíos por uno convertido. Al principio todos eran judíos, pero con el paso del tiempo se fueron convirtiendo más no judíos que realmente judíos y se produjo un desequilibrio. Por lo tanto, como dije al principio, Juan tiene que ser muy cuidadoso a la hora de emplear ciertos y determinados términos. ¿Por qué? Porque en la mentalidad judía, hasta el día de hoy, la palabra no es simplemente un sonido, sino que en la filosofía, en la concepción de la vida de un judío, repito, hasta el día de hoy, las palabras tienen poder en sí mismas. Las palabras, dicen algunos, que son como dardos, son como flechas que podemos lanzar, y cuando se lanzaba una flecha, cuando se lanzaba una jabalina, un dardo, era para herir o era para matar a una persona o para matar a un animal. Por eso el idioma hebreo es tan cortito. El idioma hebreo bíblico tiene 10,000 palabras.
nada más. En comparación con el griego, que tiene 250.000 palabras. Por eso en la mentalidad judía el hablar mucho se considera mal, está mal visto. Un judío practicante, un judío creyente es una persona parco en palabras. El judío no habla mucho, observa y oye más de lo que habla. Porque cuando hablan demasiado consideran que están desperdiciando una energía, están desperdiciando un poder que en sí lleva cada palabra. Ellos consideran que cuando una persona menciona o dice una palabra, no solamente tiene un sonido característico, sino que esa palabra tiene poder para cambiar vidas, para cambiar circunstancias, para cambiar situaciones que de otra manera serían totalmente imposibles de cambiar. Fijaros hasta qué punto ellos creen en el poder de la palabra, que los hijos se mataban por recibir antes de la muerte de sus padres la bendición de sus padres. Tanta importancia le daban a la palabra final del padre, tanta importancia le daban a la bendición final de su padre. Por supuesto que sí. Jacob fue capaz de engañar, Jacob fue capaz de disfrazarse de Esaú, de fingir que era el hermano mayor en vez de él. ¿Para qué? Para que recibiera la bendición, para que recibiera la palabra. Y ellos agarraban a esa bendición, ellos agarraban a esas palabras, y esas palabras le daban vitalidad, esas palabras les daban fe, esas palabras les daban ánimo, y eran capaces de mantenerse con uñas y dientes agarrados a aquellas palabras y a aquella bendición final de su padre. Cuando llega Esaú, llorando le pide a su padre que lo bendiga, y su padre le dice: solamente tenía una bendición. La bendición ya ha salido de mi boca, la bendición ya ha sido lanzada, ya ha sido pronunciada y ya no tiene marcha atrás. Cuando sale una palabra, esa palabra no tiene retorno. Ahora ustedes pueden entender ese versículo tan interesante del libro de Isaías, que dice que cuando Dios da una palabra, esa palabra no volverá a él vacía, sino que surtirá el efecto para la cual la envió. ¿Cuántos dicen amén? Hubo un hombre en el Nuevo Testamento que descubrió el poder de las palabras. No era judío, pero observando la forma como vivían los judíos, cómo hablaban, cómo se bendecían, cómo se saludaban, cómo se despedían, etcétera, etcétera, él llegó un día a Jesús a pedirle un favor. Y no era un favor personal, no era un problema personal que él tenía, sino que él tenía un criado, un siervo que estaba enfermo. ¿Os acordáis, no? El siervo del centurión. Dice la Escritura que cuando él llega al Señor y le cuenta el problema, le dice al Señor: no hace falta. Él descubrió este estilo de vida que es típico del judío. No hace falta que te traslades, no hace falta que te desvíes de tu camino para que vengas a mi casa y ores e impongas las manos, sino que lo único que te pido es que sueltes, que lances como una flecha la palabra, esa palabra de autoridad. Y sé que si tú lanzas esa palabra, sé que si tú das esa orden, esas palabras que salen de tu boca viajarán en el espacio y en el tiempo, y cuando yo llegue a mi casa, mi criado estará sanado. Claro, esto sorprendió a Jesús, entre comillas. Esto es lo que utiliza el Señor para decir a los discípulos: ¿os dais cuenta? Esto es exactamente lo que tienen que creer ustedes en cuanto a la palabra de Dios. Vete, tu criado ha sido sanado en esta misma hora. Y cuando se marcha dice algo tremendo y lo alaba y le dice: en todo Israel he encontrado a un hombre con tanta fe como este hombre. Este hombre se ha dado cuenta de que la palabra, cuando se pronuncia, tiene un poder tremendo. Y cuando la palabra sale, surte el efecto para la cual salió esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, ese era el concepto que tenían los judíos de las palabras. Y él va a hablar de la palabra. Pero ¿y un griego? ¿Qué pensaba un griego acerca de Dios o acerca de las palabras? Hay una palabra que aparece en el versículo 1 y es la palabra logos, que es la que se traduce en nuestras Biblias por la palabra verbo, o valga la redundancia, por la palabra palabra. Hubo un famoso filósofo griego llamado Heráclito que dijo lo siguiente en sus disertaciones y en sus estudios y en sus ponencias: el mundo en el cual vivimos
está constantemente cambiando. Él dijo la famosa frase: si tú te metes a bañar en un río, cuando sales, si al rato te quieres volver a bañar en el río, te meterás en el mismo río, pero nunca te mojarás con la misma agua. Porque la corriente se ha llevado ese agua que te mojó hace 5 minutos y ese agua nunca más te volverá a mojar. Te meterás en el mismo río, pero te mojarás con otra agua. Esa era la concepción que tenían los griegos del mundo. Todo está continuamente cambiando. Todo. Ahora es de día, después es de noche, ahora hace frío, dentro de unos días hace calor, ahora hay flores y ahora hay hojas en los árboles, mañana no hay flores y se caen todas las hojas. Es un mundo constantemente cambiando. Entonces los griegos se preocuparon mucho de saber cómo es posible que en un mundo que esté constantemente en un proceso de cambio, como un flujo de cambios continuo y permanente, cómo es posible de que no se produzca un caos, un desastre. Y ellos dijeron lo siguiente, quiero que escuchen esto. Si todo está cambiando, la pregunta es ¿cómo es posible que el mundo no se colapse? ¿Cómo es posible que no se produzca un caos? Ellos dijeron que hay algo que se llama logos. Fíjense qué cosa tan interesante. Algo que se llama logos, que en el fondo realmente no sabían lo que era ese logos, pero que ese logos es el que produce en el mundo orden. Gracias a ese logos, el mundo existe y nada va a la deriva, ni en esta vida, ni en la otra vida. Logos es lo que le ha dado diseño, orden y esquema a cada cosa creada. El sol, la luna, las estrellas, las estaciones, los animales, etcétera, todo entra dentro de un esquema con un orden tremendo. ¿Y quién produce ese orden? Logos. Ellos traducían la palabra logos por la palabra palabra y por la palabra razón. Por eso dicen que el hombre es capaz de razonar. El hombre es capaz de tomar decisiones, de elegir entre una cosa y otra, de pensar qué es lo que le conviene, si esto o aquello, comprar o vender, hacer el bien o hacer el mal. ¿Por qué? Porque ese logos que ellos llamaban ha depositado esa parte en el corazón del ser humano. Y el hombre es capaz de tomar decisiones porque logos vive dentro de su corazón. Si le preguntaras a un griego qué era logos, te dice palabra, razón, pero no era una persona, no era algo que se pudieran explicar con palabras, sino simplemente era como un concepto. Ellos decían que logos es lo que le da sentido a la vida. Hubo un famoso judío que vivió en Alejandría llamado Filón. Es muy interesante su historia. Él decía que el mundo lo creó logos. Él decía que logos es el pensamiento de Dios estampado en el universo. Él decía que logos es el timón por el cual Dios lleva al universo a buen puerto. Él decía que el intermediario, el mediador entre el creador y el hombre se llamaba logos. Ya está el problema solucionado. Cuando Juan dice, ¿cómo presento yo al Señor Jesucristo a todos los creyentes a lo largo de la historia? A los judíos que tienen esta percepción de la palabra, a los griegos que tienen este concepto diferente al de los judíos. Él utilizó una palabra que era mundialmente conocida. Y él dijo en su evangelio, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Cuando él utiliza en su evangelio esta palabra, los griegos, los judíos y todas las naciones de la tierra sabían perfectamente de qué estaba hablando. Pero él dice algo tremendo referente a ese concepto abstracto, logos. ¿Y eso qué es? ¿Quién es logos? Él dice algo tremendo que ningún griego jamás se atrevió a decir, y es lo que pone en el versículo 14. Y aquel logos, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lo que Juan va a hacer es decir, ese logos, ese creador, ese diseñador, ese que nos da vida, ese que impide el caos,
ese que impide que el mundo se autodestruya, eso que nos permite razonar, eso que nos da la vida, eso que nos da sentido, es el Señor Jesucristo, el Logos, el Verbo de Dios hecho carne. Cuando ellos oyeron eso, se quedaron sorprendidos, porque ahora por fin podía alguien en esta vida definir quién era ese Logos, ese concepto abstracto. Y Juan lo que hace es que a lo largo del Evangelio, sobre todo en el capítulo 1, él va desarrollando este concepto y aclarando que Logos no es algo etéreo, algo que no se puede ver, algo que no se puede tocar o sentir, sino que Logos es una persona, y esa persona no es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que él hace, amados hermanos, es hacer un juego de palabras. Primero traslada su evangelio al primer libro de la Biblia, diciendo, mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué sistema? ¿Qué hizo Dios? Utilizó su palabra, no como un instrumento, sino como parte de él. La palabra de Dios es la misma esencia de Dios. Ahora, en griego hay una cosa muy interesante, y es que ponen, por ejemplo, el artículo y ponen el nombre. Pero en griego, cuando quitan el artículo, automáticamente el nombre deja de ser nombre y se convierte en adjetivo. Realmente, cuando él en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, lo que él está diciendo, aunque tal vez no se aprecia muy claramente en español, aunque yo pienso que sí, lo que él verdaderamente está diciendo es: la palabra es Dios y Dios es la palabra. La palabra tiene poder creativo. Usted ve, los judíos lo han querido toda la vida, que las palabras pueden cambiar, que las palabras pueden transformar, que las palabras tienen poder en sí mismo. Pues yo les estoy diciendo a ustedes que la palabra se hizo carne. Y a ustedes, griegos, que a ese poder extraño lo llamáis logo, yo os digo que ese logos se hizo carne y habitó entre nosotros, y lo pudimos ver, y lo pudimos escuchar, y lo pudimos tocar, porque ese logos se llama en nuestra Biblia Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que Juan, de una forma tan profunda y tan interesante, lo que él está diciendo es que cuando nos acercamos a Dios a través de su palabra, es como si nos acercáramos al mismísimo Dios, porque nuestro Dios no es un Dios mudo, sino es un Dios que habla, y cuando habla está expresando su mente, está expresando el deseo de su corazón, su voluntad la está revelando, pero al mismo tiempo no solamente la habló, sino que la palabra se humanó. La palabra se hizo carne y hueso, la palabra habitó entre nosotros y caminaba y hablaba y se manifestaba, y ese era un concepto que volvió locos tanto a judíos como a griegos, en el sentido de que ellos no sabían realmente definir quién era esa palabra, quién era ese logos, pero Juan sí lo sabía, porque dice: nosotros le oímos con nuestros oídos, nosotros hablamos con él con nuestras bocas, nosotros lo tocamos, nosotros comimos con él. Y él no está hablando de la teoría, sino él está hablando de una experiencia personal que él conoce perfectamente, porque él estuvo hasta el último momento de la vida del Señor Jesucristo al pie de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: si ustedes a ese logos, a ese concepto que no saben cómo es, pero que yo os digo quién es y a qué vino, si ustedes creen en él, si ustedes le reciben, versículo 12 dice, les dará un título, les dará el privilegio de poderse llamar hijos de Dios. Y como dice más adelante, hijos que no pueden ser engendrados por voluntad de hombre, voluntad de varón, sino es un milagro que produce el Señor. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, la palabra produce un cambio, la palabra nos sacude y la palabra hace que algo se despierte en nuestro corazón y que nos haga invocar y clamar al Señor por perdón y por misericordia. Y Dios dice en la Biblia que cada vez que se le pide perdón, el Señor siempre, siempre perdona. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fijaros qué interesante, porque hay otras palabras que Juan utiliza aquí, como es la palabra vida y como es la palabra luz. En el Evangelio según San Juan, la palabra vida aparece 35 veces. Y el verbo vivir 15 veces. La vida es lo contrario a la muerte. Lo que el diablo viene es a ofrecer muerte.
Jesús dijo, es un ladrón que viene a hurtar, a matar, a destruir. Y eso es lo que va haciendo poco a poco en la vida de una persona que no tiene al Señor. Tú observas a una persona que no tiene al Señor y es un muerto viviente. Es una persona que va muriendo espiritualmente, lógicamente también físicamente como todos, pero espiritualmente es una persona que está muerta, creyendo que está viva, está muerta en sus delitos y en sus pecados. Y el Señor Jesucristo dice que Él no quiere que tú te estés muriendo poco a poco, sino que Él ha venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Luego habla de la luz. La palabra luz aparece 21 veces a lo largo y ancho de todo el Evangelio según San Juan. Si la vida es lo contrario a la muerte, la luz es lo contrario a las tinieblas. Y Él está otra vez volviendo al principio de la Biblia, donde dice la Biblia que Dios, después de haber creado los cielos y la tierra, a continuación lo que hace es que separa la luz de las tinieblas. Y ahora las tinieblas están en una parte, la luz está en otra, las tinieblas se quedan sobre la faz del abismo y automáticamente esa luz, Dios la separa. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él hace una declaración tremenda. Y Él dice, yo soy la luz verdadera. En otras palabras, sin Cristo no vas a tener vida, y sin el Señor en tu corazón, tu vida va a ser una vida vacía y una vida continuamente en tinieblas. Dice la Biblia que en un principio la tierra estaba desordenada, o desadornada, como dicen otras versiones, vacía y en tinieblas. ¿Y cómo estaba nuestra vida antes de conocer al Señor? Exactamente igual que describe Génesis capítulo 1. Desorden, tinieblas y vacía. Por eso Jesús dijo un día a los fariseos, ustedes que son ciegos, ¿cómo pretenden ayudar a otras personas a llevarlos por el buen camino? ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? Ellos decían, nosotros no somos ciegos. Y Jesús dijo, bueno, si hubierais dicho que sois ciegos, no tendríais excusa. Pero ahora, como os habéis atrevido a decir que no sois ciegos, y como yo sé que en la cultura judía las palabras tienen poder, ustedes que han declarado que no son ciegos, yo os digo que ustedes sois dignos de condenación. ¿Por qué? Porque lo que sale por nuestra boca, dice la Biblia, que es lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Es decir, no es que somos ciegos, es que no queremos ver la realidad de las cosas, que es muy diferente. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ellos entendieron, ellos sabían perfectamente, pero se negaron a aceptar la realidad, se negaron a querer cambiar, se negaron a admitir que se habían equivocado y que a lo largo de la historia habían apoyado y habían levantado a falsos mesías, y ahora al verdadero, al que tenían que reconocer y levantar, resulta que lo rechazan y lo niegan y no quieren saber nada de él. Por lo tanto, ustedes que habéis hecho esto con conocimiento de causa, ustedes que dicen que no son ciegos, ustedes pereceréis, porque ustedes son ciegos, guías de ciegos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, el Evangelio según San Juan es un evangelio que clarifica conceptos. La gente a veces utiliza palabras, pero en el fondo no saben lo que están diciendo. Incluso he visto gente que practica cosas y en el fondo no saben por qué lo hacen. Prácticas, tradiciones, costumbres, expresiones, cosas que la gente hace o dice y en el fondo de su corazón no saben realmente lo que están haciendo, no saben realmente por qué lo están diciendo. Pero una de las razones por las cuales el Señor vino a este mundo es para aclararnos, para que no estemos en tinieblas, para que no estemos en muerte, para que no estemos viviendo en ignorancia, porque el Señor no ha venido para que vivamos en ignorancia. Él ha venido para darnos vida y para darnos claridad y para abrir nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, en estos versículos que les voy a leer ahora, fijaros qué interesante el poder transformador de la palabra. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Quién creó? ¿Dios o la palabra?
Porque se dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Mi pregunta es, ¿quién creó? ¿Dios o la palabra de Dios? La palabra de Dios, ¿sí? ¿Y la palabra de Dios quién es? Es Dios. ¿Luego os dais cuenta que es lo mismo? Si Dios creó los cielos y la tierra y todo el ejército de los cielos por su palabra, si Dios creó con su palabra, quiere decir que su palabra es Dios mismo. Y Juan dice, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando esa palabra se hizo carne en forma de hombre o en forma de mujer. En forma de hombre. Y esa forma de hombre, ese ser humano, ¿tuvo nombre? Claro que sí. ¿Y cómo se llamó? El Señor Jesucristo. Luego, ¿quién fue el que creó? ¿Dios o Jesucristo? ¿No será el mismo? ¿No será el mismo? Dice el Salmo 107:20. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Saben que el Corán dice que Jesucristo es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? Ay, amigo. ¿El Corán dice eso? Sí. ¿Cuántas veces menciona el Corán a Jesucristo? ¿Alguien sabe? 25 veces. El nombre Jesús aparece en el Corán 25 veces. ¿Y el nombre Mahoma? 4. ¿Cuál es la única mujer mencionada en el Corán? María. Hay un capítulo que se llama La familia de María. La única mujer que se habla en el Corán es de María, la madre de Jesús. ¿Cuántas esposas tuvo Mahoma? La tradición dice que 24. No sabemos cómo se llamaban sus esposas. Sí sabemos cómo se llamaba el padre y la madre de Mahoma, pero no se mencionan en el Corán. Solamente se menciona a María. ¿Y qué dice el Corán de Jesús? Que abría los ojos de los ciegos, que resucitaba a los muertos, que es el verbo de Dios, que está vivo, que ascendió a los cielos vivo y volverá. Increíble, ¿eh? ¿Qué les parece? El Corán dice que la palabra de Dios es Jesús. Si quieren les digo el capítulo, les digo el versículo y les digo dónde lo pone y dónde no lo pone. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Pues la misma Biblia dice eso, que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Si la palabra que Dios pronunció en Génesis capítulo 1 fue la responsable, por decirlo de alguna manera, de la creación que a continuación se pudo ver, si Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Si Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y se separaron. Si Dios cada vez que hablaba, ocurría algo. Y si en Juan capítulo 1 dice que esa palabra se hizo carne y vimos su gloria, y esa palabra era Jesucristo, ¿no os dais cuenta de que el Padre y el Hijo son lo mismo? Por eso es una aberración cuando la gente piensa que el Señor Jesucristo es una creación del Padre. Jesucristo no es un ser creado, es un ser eterno. ¿Cuántos dicen amén? Es un ser eterno. No hay ninguna parte en la Biblia, si la hubiera la tendría que decir, no me quedaría más remedio. No hay ninguna parte en la Biblia que diga cuándo y dónde Dios creó la palabra. Si en la Biblia dijera dónde y cuándo Dios creó la palabra, estaría dando la fecha y el lugar de su propia creación. Es decir, Dios se creó a sí mismo. Dios se creó a sí mismo. No existía Dios, pero Dios un día hace, ¡pum!, que exista Dios. Él mismo se crea. No, es imposible. Por lo tanto, el Señor Jesucristo tomó parte activa. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho pudo llegar a haber sido. ¿Por qué? Porque Él le dio existencia a todas las cosas que existen con el poder de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 147:15. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Os dais cuenta? Cómo la palabra de Dios tiene un poder tremendo, cómo la palabra de Dios hace que el demonio retroceda, cómo la palabra de Dios hace que de la nada surja algo. Hay un versículo que lo cité al principio que dice literalmente, apréndanselo de memoria, Isaías 55:11.
Sé que mucha gente lo sabe, pero dice así: así que mi palabra, está hablando Dios, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesucristo en el desierto de Judea, cuando el diablo venía a tentarlo, ¿qué hacía Él? Pronunciaba y declaraba la palabra, y la palabra diciéndola en alta voz, no pensándola, no sintiéndola, hablándola. Escrito está, escrito está. Y el diablo, cuando oía esa palabra, no podía resistirla, y dice que dejándolo se tenía que marchar. Luego, si el mismísimo Señor Jesucristo en su palabra, en Génesis 1:1, en Juan 1:1, en este versículo de Isaías 55, nos está hablando de que la palabra tiene poder creador, tiene poder curativo. Di la palabra y mi criado sanará. Tiene poder reproductivo, tiene poder para restaurar, tiene poder para levantar, tiene poder para cambiar. Entonces quiere decir que lo que tenemos en nuestra mano es el poder más poderoso que jamás ha conocido el ser humano. Mucho más poderoso que la bomba atómica, mucho más poderosa que la bomba de neutrones. Es la palabra de Dios la que tenemos en nuestra mano, porque la palabra de Dios es el poder más grandioso que jamás ser humano podrá tener en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es monopolio de Él, no dice, este concepto, esta idea es correcta, mi palabra tiene poder, pero es un poder limitado. Es un poder que ustedes no pueden acceder a Él. Es un poder exclusivamente mío. Ustedes hagan otra cosa. Ustedes salgan corriendo cuando venga una tentación a vuestra vida. Ustedes huyan a otro país. Ustedes metan la cabeza bajo tierra. Hagan lo que quieran, pero no tienen acceso a mi palabra. No, no dice eso. Sino que la palabra de Dios nos dice clarísimamente, en varios y en cientos de pasajes, el Señor nos insta a decir: escudriñad las Escrituras, porque conociendo las Escrituras me podréis conocer a mí. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que escudriñaran, que leyeran, que se metieran en las páginas de la palabra, porque conociendo la palabra conoces a Dios, y conociendo a Dios conoces su palabra. Por eso, si quieres vencer la tentación, si quieres dejar un hábito, un vicio, un complejo, una atadura, lo que sea, pronuncia la palabra, pero no la tuya, porque el diablo no tiembla ni huye ante tu palabra, porque es una palabra de hombre, pero tiembla, huye y sale corriendo despavorido cuando oye la poderosa declaración de un texto bíblico. Cuando lo dices en fe, cuando lo declaras en fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando declaras en fe, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Cuando declaras en fe, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando declaras en fe la palabra de Dios, el diablo la reconoce, porque es un ser espiritual, y todo lo que tiene poder espiritual él lo sabe, él lo reconoce y sale corriendo. Porque el mismo diablo tiene que someterse al señorío y al poder de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, aquel centurión romano descubrió un principio alucinante. Di la palabra. Solamente dila. Y pone un ejemplo personal. Y él dice: yo soy un hombre de autoridad. Indirectamente está diciéndole que tú también eres un hombre de autoridad. Pero mi autoridad es una autoridad limitada. Yo soy un centurión romano, tengo poder sobre 100 personas. La misma palabra dice centurión, 100 personas. Yo le digo a un soldado que vaya a un recado y lo hace. O lo llamo y le digo que venga y viene. Pero yo no le puedo decir una enfermedad que se vaya. Yo no le puedo decir a un demonio que se vaya. Yo no puedo cambiar una circunstancia invisible, algo abstracto. Yo no puedo, yo no tengo autoridad en ese terreno, en esa dimensión. Yo no me puedo meter ahí. Pero tú sí. Tú eres capaz de decirle a una enfermedad que se vaya, y la enfermedad se va, pero no ante la autoridad de un centurión romano, sino ante la autoridad de la palabra hecha carne, y esa palabra hecha carne eres tú, Señor Jesús. Por eso, ¿cómo no se van a dejar crucificar? ¿Cómo no se van a dejar quemar? ¿Cómo no se van a dejar torturar hasta la muerte si ellos experimentaron en carne propia el poder de la palabra de Cristo morando en ellos? ¿Cómo no va a ser el Salmo 119 el más extenso? Un tema monográfico, ¿a qué? A la palabra de Dios. Y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y David dice: ¿y con qué podrá cambiar un joven? Un joven que quiere cambiar, un joven que quiere hacer las cosas bien en la vida. ¿Con qué podrá limpiar su vida, su mente, su estilo de vida? ¿Con qué? Guardando tu palabra.
En otras palabras, la palabra de Dios es lo que nos puede transformar la vida. Por eso el Salmo 19, que también habla de la palabra, dice que la palabra de Dios es perfecta, completa, no le falta nada. La palabra de Dios al simple, al tonto, al que no se entera de nada, lo convierte en un sabio. Dice, hace sabio al sencillo, restaura el corazón, abre los ojos de los ciegos y transforma la vida de la persona, de tal manera que esa persona, cuando entra en contacto con la palabra de Dios, nunca jamás vuelve a ser la misma persona, porque la palabra de Dios tiene poder transformador. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo un consejo que les doy continuamente, y no me cansaré de repetirlo, es lean la palabra, hermanos. Lean la palabra, cada día, estúdienla, memorícenla. Mire, el jueves hicimos aquí algo extraordinario, algo muy bonito. Con el tema este de la lluvia, algunos de ustedes se asustaron y no les dio miedo venir. Bueno, está bien. Hicimos aquí un círculo y cogimos el Salmo 118. Hicimos algo extraordinario. Le dije a cada persona de las que estaban aquí delante en este semicírculo que hicimos el jueves, que se aprendieran del Salmo 118 2 versículos. La primera persona, que creo que era Elizabeth, se aprendió los 2 primeros. A continuación, la otra persona, otros 2. Y el otro, otros 2. La otra, otros 2. Así hasta que llegamos a completar el Salmo 118. Les di un tiempo para que lo memorizaran y empezamos la ronda. Primero le dejábamos mirar la Biblia. A ver, repite los versículos. El otro. Muy bien, ahora sin Biblia. No sé cuántos éramos, pero la cuestión está en lo siguiente. No solamente era la idea de aprender 2 versículos en un culto, sino demostrarles de una forma objetiva que para que pudieran oír completo el Salmo 118, hacían falta ese grupo de personas. En el momento en el que 1 o 2 faltaran, es decir, en el momento en el que se rompiera la cadena, el Salmo 118 no se podría aprender entero, no se podía oír entero. ¿Por qué? Porque tú solamente aprendiste una pequeña parte, una pequeña porción del Salmo 118. Tú dices la tuya, pero tú dependes del siguiente y él del otro, y al final, entre todos, se pudo recitar en alta voz el Salmo 118. Los que estuvieron el jueves aquí, todos los que estuvieron el jueves aquí, ¿están hoy? No sé si falta alguien de los que estuvo el jueves, pero sé que algunos de los que estuvieron el jueves... A ver, levanten la mano los que estuvieron el jueves. ¿Echáis de menos a alguien que estuvo el jueves si no lo veis hoy? Fijaros qué interesante. Yo le decía a los hermanos que la palabra de Dios tiene un poder extraordinario, pero la palabra de Dios no puede tener ningún tipo de limitaciones, porque hay gente que puede llegar a crecer desequilibradamente, desproporcionadamente, si no tiene acceso a todas las escrituras. Imagínense que fuéramos nosotros, yo sé que ustedes sois capaces de imaginaros esto. Imagínense que fuéramos la iglesia de Corinto y recibimos tal día como hoy una carta del fundador, del padre de la obra, el apóstol Pablo. Hermanos, hemos recibido una carta del pastor que inició esta obra, nos manda una carta para toda la iglesia, va a ser leída, por favor presten atención. Primera de Corintios, y desde el versículo 1:1 hasta el final la leemos. Al poco tiempo recibimos una segunda carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y allí en esas 2 cartas encontramos cómo solucionar los problemas que en ese momento se estaban dando en la iglesia de Corinto. Pero los hermanos de Corinto no sabían lo que Pablo les había escrito a los hermanos de Colosas, o a los hermanos de Éfeso, o a los hermanos de Roma. Los hermanos de Roma tenían una carta en su poder maravillosa que de vez en cuando seguramente la leerían. Ahí está el capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Ahí está el capítulo 12, los deberes cristianos. Ahí está el capítulo 7, las luchas internas del apóstol Pablo. Ahí está el capítulo también 7, que nos habla acerca de cómo vencer esas luchas. Pero ellos no sabían nada de las cartas de Pablo a los Corintios. Luego, cuando había un problema que no estaba registrado en la carta de los Corintios o en la carta de los Efesios, ¿qué hacían los hermanos? Porque si tenemos un problema de la índole que sea, nosotros que tenemos la Biblia completa, ¿amén, hermanos? ¿Amén o no? La tenemos completa, decimos, bueno, ahora ha surgido en la iglesia este problema. Este problema se dio una vez en Éfeso. Vamos a Éfeso y decimos,
lo que hay que hacer es esto, esto, esto y esto. Pasa el tiempo y surge otra necesidad, otro problema o lo que sea. Ese problema una vez ocurrió en Roma. Vamos a ver cómo se solucionó el problema con la carta de Pablo a los romanos. Más adelante surge un problema, no sé, de la índole que sea. Y vamos a las cartas de Pablo a Timoteo. Es decir, tenemos toda la escritura, tenemos toda la información encima de nuestra mesa para que sepamos en todo momento cómo actuar ante un problema con el marido, un problema con la esposa, un problema con los hijos, un problema de doctrina, un problema de inmoralidad, un problema sexual, un problema económico, un problema de falta de obreros, una falta de exceso de obreros, un problema de apóstoles falsos, un problema... Y tenemos toda la información, pero ellos no. ¿Y cómo resolvían los problemas los de Corinto cuando algo ocurría que Pablo no lo había comentado en Corinto? Bueno, había algo que yo le dije a la iglesia que tenía que buscar, que lo pueden descargar y lo pueden ver en internet, que se llama didaqué. ¿Habéis oído esa palabra alguna vez? Didaqué, con K. ¿Qué era la didaqué? Eran las normas de convivencia, eran los acuerdos, eran las instrucciones que circulaban por todas las iglesias cristianas hasta el siglo III después de Cristo, para que cuando surgiera un problema de la índole que fuera, que no estaba registrado, que no estaba respondido en la carta que habían recibido del apóstol Pablo, o de Pedro, o de Juan, o de Santiago, ellos supieran cómo actuar. Les pongo un ejemplo de cómo esa didaqué, ese libro de instrucciones, circulaba con toda libertad en los primeros cristianos, cosa que hoy en día no hace falta. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la Biblia completa, pero ellos no tenían toda la Biblia completa. Los corintios, repito, tenían su carta, los efesios tenían su carta, los tesalonicenses tenían la suya, pero no las tenían todas. Y entonces encontramos en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis un mensaje que el Señor le lanza a la iglesia de Éfeso y le dice, para que os deis cuenta la importancia de la palabra, estamos hablando hoy eso, la importancia de la palabra. Dice, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo se prueba un apóstol? ¿Cómo podemos saber si este hombre es un apóstol o es un farsante? Si este hombre verdaderamente es de Dios o es un impostor. En la didaqué, en ese escrito que circulaba por todas las iglesias cristianas hasta el siglo III, se decía lo que se tenía que hacer cuando venía una persona y decía a la iglesia que era un apóstol. Porque un apóstol es una persona que va a un lugar donde no había nada, abre una obra, la pastorea, la atiende, la funda, la establece, levanta obreros y con el paso del tiempo o se va, o deja a otra persona, o simplemente esa persona murió y otra persona se queda al cargo de la obra que este hombre abrió. Eso era un apóstol, un pionero, una persona que abre la obra y que luego se la pasa a otra persona. Eso es un apóstol. Y entonces dice en la didaqué que cuando venía un apóstol a la iglesia, un principio era, ¿cuánto tiempo te vas a quedar entre nosotros? Porque la didaqué, las instrucciones para las iglesias primitivas eran, si alguien va a vuestra congregación haciéndose llamar apóstol y está más de 3 días en vuestra casa, es un falso apóstol. Amigo, porque si usted viene a abrir obra, pues vaya a abrir la obra, pero no se meta aquí para sacar a 4 de aquí y decir que usted es un obrero abriendo una obra. Es decir, si está más de 3 días hospedado en vuestra casa, no es un apóstol. Pero fíjate el segundo punto para probar un apóstol. Si os pide ofrendas, si os pide dinero, expulsarlo porque es un falso apóstol. Ahora podéis entender en Apocalipsis capítulo 2 cuando dice, habéis probado a los que se llaman, a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. ¿Os dais cuenta la importancia de tener toda la palabra de Dios en nuestra mano?
Hermanos, yo creo que no somos conscientes muchas veces del privilegio de poder abrir aquí la Biblia y decir, tengo todo lo que Dios le dijo a Moisés, tengo todo lo que Dios le dijo a Samuel, tengo los 150 salmos, tengo el libro de Isaías completo, tengo el libro de Jeremías completo, tengo las profecías finales de Daniel, tengo las profecías finales de Ezequiel, tengo los evangelios, tengo el libro de los Hechos, tengo las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, las de Santiago, tengo las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, tengo el libro del Apocalipsis, lo tengo todo. Y por eso, amados hermanos, hoy en día no hay excusa para no poder vivir en victoria, porque tenemos todo el consejo de Dios así, puesto en bandeja, y ya no hay excusa para decir, yo no lo sabía, sino que el que dice yo no lo sabía es porque no ha indagado y no ha profundizado y no ha escudriñado las Escrituras, porque la palabra de Dios nos habla del amor que tenemos por Dios. A mí me llama mucho la atención cuando hay gente que me dice, yo oro, pero apenas leo la Biblia. Hay otros que me dicen, yo leo mucho la Biblia, pero no oro nada. Otros me dicen, yo amo mucho al Señor, pero apenas leo la Biblia. Es algo extraño, ¿sabes? Es algo extraño. Esa persona, hay algo en su vida que no ha terminado de entender, porque la palabra es Dios y Dios es la palabra. Y cuando separamos una cosa de otra, no hemos entendido que para enamorarnos y conocer cada día más del Señor, nosotros que no somos como los discípulos que caminaban con Él y viajaban con Él y comían y hablaban con Él visiblemente, sino que estamos en otro nivel de relación con Dios, nosotros conocemos al Señor fundamentalmente a través de las páginas de su palabra. Por eso el que ama a Dios, no el que cree en Dios, el que ama a Dios es un amante de la palabra de Dios. Es una persona que venera la palabra de Dios. Es una persona que devora la palabra de Dios. Y una persona que lee la palabra, la conoce y la escudriña, va a terminar enamorándose de Dios. Porque el Dios de la palabra y la palabra de Dios es el poder más grande que Dios le ha dado a los creyentes del siglo XXI para que podamos vivir todos los días de nuestra vida en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y además de todo esto, y termino, no solamente conocemos a Dios a través de la palabra, sino que hemos podido y podemos tener una experiencia personal, no colectiva, sino una experiencia personal con el Dios de la palabra a través de Jesucristo. Y cuando lo conocemos a Él, el autor de la Escritura, pues la Biblia dice que pasamos de ser intelectuales de la palabra, gente con un conocimiento tremendo de la palabra, pasamos a poder tener el título de hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que no se pueden engendrar a través de relaciones hombre-mujer, mujer-hombre, sino es un milagro que se produce cuando la semilla de la palabra de Dios es sembrada en tu corazón. Y esa semilla, ¡pam!, da un fruto en su momento. Y esa semilla siempre te acerca al corazón de Dios. Por eso siempre digo una cosa y termino. Si quieres verdaderamente crecer, si quieres verdaderamente madurar, si quieres verdaderamente tener una firmeza y una estabilidad en la vida, métete en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que le va a dar consistencia y solidez a tu relación con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Cierra tus ojos, ahí donde estás. Cierra tus ojos en esta tarde. Bendito sea Dios. Amados hermanos queridos, los griegos hablaban de el logos y no tenían ni idea lo que estaban diciendo. Los griegos hablaban de ese diseñador, de ese creador. Los de la alabanza pueden subir. Pero no tenían ni la más remota idea cómo definir a ese logos. Nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros sí podemos definir y hablar de Él, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor,
En la Biblia la relación es de padre a hijo, de hijo a padre. No es de esclavo a siervo o de siervo a esclavo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe las cosas de su amo.